Ahí está. Les decía, para no sentir ruidos de fondo, si pueden estar muteados, está abajo a la izquierda la opción. Y por favor, en cualquier momento que quieran hacer un comentario o pregunta, se desmutean y, y lo hacen. Algo muy importante de estos webinars es que la idea es que conversemos, no es tanto como una clase, sino más mostrarles lo que aprendimos y bueno, que ustedes también si quieren comentar algo nos dicen. Y por último tenemos la opción de levantar la mano, eso lo encuentran en la opción de participantes. Si quieren decir algo pero quieren esperar unos segunditos, levantan la mano y a mí me aparece un cartelito. Bien, bueno, eh, las emociones. Nosotros cuando en las organizaciones tradicionales, la gran diferencia que encontramos con las organizaciones contemporáneas son las emociones, ¿verdad? Denme un segundito que voy a, perdón, a Emilce voy a ponerte en mute. Ahí, gracias, porque sentí un ruidito de fondo y ahora sí. Bueno, como les contaba, las organizaciones tradicionales se diferencian de las contemporáneas sobre todo por el tema emocional, ¿no? Lamentablemente, actualmente en la mayoría de las organizaciones, la, el aspecto emocional de las personas sigue sin tomarse en cuenta. Pero esto está cambiando porque las nuevas generaciones eh, están dando mucho más importancia al tema emocional, ¿no? No sé si es algo natural o qué, pero bueno, con todo esto que está tan de moda hablar de los millennials y eso, como que el lado emocional está muy presente en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Nos exige desde el punto de vista nuestro a los coaches, pero también a los líderes, supervisores, etcétera, cualquier persona que tenga responsabilidad en una organización, en una empresa, a formarse de a poco más profundamente en los aspectos emocionales, ¿verdad? Y justamente eso es lo bueno. Ahora la cosa está cambiando de a poco en los lugares de trabajo, eh, porque bueno, todos no solo actuamos desde la razón, sino que también actuamos desde nuestra emoción, ¿verdad? Por eso decimos que dejar las emociones de lado puede ser peligroso porque estamos negando algo clave en las empresas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son emociones y estados de ánimo, pero antes quería, como para arrancar esta conversación, esta interacción, si alguien se anima a desmutearse y decir qué le parece que es una emoción y un estado de ánimo. Lo que le venga a la cabeza hay unas diferencias sutiles, parecen lo mismo, pero si yo le preguntara a alguien, se anima a decirme la diferencia entre una emoción y estado de ánimo, ¿alguien se anima a dar su opinión? Hola, Hola, sí, Rafael, acá habla. ¿cómo va Rafa? Bien. No, emoción me da la sensación que es algo como instantáneo y estado de ánimo es algo que perdura en el tiempo. En el caso, vamos a suponer que, no sé, mi jefe me reta por algo, capaz que me da una emoción que me siento mal en el momento, pero eso al otro día se me pasa. ¿Entendés? Ujú, buenísimo. Bueno, es justamente lo que iba a hablar ahora. Estuviste leyendo, me parece, No, porque no, fue lo primero que me vino. ahí va. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. Gracias, Rafa. Pero bueno, si no vamos a ir ahí. Las emociones y los estados de ánimo, claro, como decía, parecen lo mismo, pero tienen diferencias. Y como bien decía Rafa, toda emoción ocurre cuando se nos corta el flujo natural de nuestro día a día, ¿no? Cuando decimos que aparece un quiebre. Yo les cuento una experiencia muy rapidita que tuve hace relativamente poco. Nosotros en el trabajo estábamos trabajando mucho para hacer una presentación un viernes a determinada hora. Y bueno, trabajamos mucho en presentar las cosas y unos minutos antes de que pasara eso,
eh, alguien de la gerencia me llamó y me preguntó, bueno, ¿qué es lo que íbamos a presentar? Yo le conté, bueno, mira, vamos a estar presentando esto, esto y esto. Y me dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa para evitar como algún momento incómodo o algo, porque el avance que tienen no es el esperado. Vamos a cancelar la presentación, así que te pido si puedes ir a hablar con el equipo y comunicarlo. Eh, nosotros, yo principalmente que recibí ese mensaje, ¿verdad? Y después el equipo, lo que sentimos en el momento fue una emoción. Emoción, algunos sentimos enojo, otros sintieron frustración porque habían estado trabajando bastante, otros se pusieron muy nerviosos, porque bueno, justamente pasó eso, ¿no? Nosotros ya teníamos todo preparado para esa presentación y de repente nos dijeron, eso no va a pasar. Entonces ahí ah, como aparece el dibujito, aparecen emociones en ese momento, ¿no? Entonces, lo que parece obvio ya no es tan obvio. Para nosotros era obvio ir a presentar y ya no es tan obvio eso. Para nosotros era obvio ir a la presentación, recibir feedback, anotar todas las notas y eso tampoco va a pasar. Entonces, básicamente, la idea es esa, ¿no? Cuando aparece un quiebre, vos te emocionás, enojo, alegría, miedo, excitación, lo que sea, pero lo que detona la emoción es un quiebre. Por eso decimos que las emociones son reactivas. Entonces, desaparece el acontecimiento con el paso de los minutos o de las horas y por lo general la emoción desaparece. Eh, Perdón de nuevo, voy a pedir, si escucho un ruido de fondo, si se pueden mutear, les agradezco. Gracias. Y bueno, y después vienen los estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, es algo que nos aparece de repente. Nos invaden, no lo vemos venir, y no es algo que lo dispare, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la imagen de alguien caminando sobre la lluvia, ¿no? Si pensamos en un día de lluvia, dependiendo de nuestro estado de ánimo, nosotros vamos a tener una percepción distinta a otra persona seguramente. Para alguien puede ser un día calmo, para otra persona puede representar tranquilidad, para otra persona puede ser tristeza, melancolía. Por eso decimos que justamente los estados de ánimo eh, marcan cómo nosotros percibimos nuestro alrededor. Y también los estados de ánimo van a predisponer nuestra acción, ¿no? Este, no sé si a alguien le ha pasado, pero capaz que voy a poner un ejemplo también de cuando en algún momento quisimos ir a pedir un aumento de sueldo, ¿no? De salario en nuestro trabajo. Seguramente nuestro estado de ánimo en ese momento nos puede predisponer a ir a pedirlo ahora, o capaz que decimos, capaz que ahora no, hoy no es el mejor día, por tal y tal cosa, voy a esperar a mañana. Entonces, bueno, por eso decimos que el estado de ánimo nos predispone a la acción. Y otro punto importante es que los estados de ánimo no son aislados, se contagian. Por eso también decimos que no nos limitamos solo a la persona, sino también que los equipos, las áreas, las familias tienen estado de ánimo. Perdón, voy a mutear a Celeste. Celeste, te muteo un segundito porque hay un ruido de fondo. Gracias. Obviamente, siguiendo con esta idea que estaba explicando, un equipo resignado no va a tener la misma predisposición que un equipo motivado, ¿no? Entonces acá como que viene la pregunta, si esto no es ninguna noticia, todo lo que estoy contando, ¿no? Y como que lo escuchamos y parece tan obvio, ¿por qué rara vez o muy pocas veces se presta atención a estos temas? Entonces, bueno, acá tenemos los 4 estados de ánimo básicos que les quiero hablar, que es un concepto que trajo Rafael Echevarría, donde, bueno, nosotros tenemos resentimiento, me adelanté, perdón, resentimiento, resignación, aceptación y ambición.
Bien, tenemos ahí como vemos una flecha se, que habla del pasado, o sea, esos estados de ánimos que son más bien las cosas que pasaron, que no podemos cambiar. Y después tenemos la flecha del futuro sobre las cosas que sí podemos accionar y cambiar, ¿verdad? Entonces voy a explicarlo rapidito, es un tema como bastante extenso y con mucha información, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más entendible y resumido posible para este momento. El estado de ánimo del resentimiento. Por lo general, cuando nosotros sentimos resentimiento, lo sentimos hacia una persona o hacia un grupo, ¿no? Y básicamente es porque, bueno, nosotros sentimos que no se cumplió con una promesa, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros nos sentimos resentidos. Entonces, eso puede ir generando en ese silencio como venganza, querer hacer justicia, lo cual es bastante común en el resentimiento. Eh, Después tenemos la aceptación. Nosotros cuando hablamos de la aceptación es que decimos, bueno, lo que sucedió ya pasó y no lo podemos cambiar, entonces yo estoy eligiendo aceptar esa situación. Lo que lo perdí y listo, no tengo manera de cambiarlo, ¿no? Entonces nosotros frente a esto que tenemos el resentimiento y la aceptación, que la aceptación en definitiva nos trae paz, es como nosotros podemos mirar ese pasado, las cosas que pasaron, desde el resentimiento o desde la aceptación. Y obviamente que nosotros cuando aceptamos esa situación no es que estamos borrando las cosas, ¿no? Sino justamente vamos a tratar de quedar más tranquilos y de que las cosas no se repitan en el futuro. Entonces, una buena pregunta acá es, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer para ir del resentimiento a la aceptación, ¿no? Incluso cuando detectamos que una persona del equipo o que un equipo está en un estado de resentimiento, ¿cómo podemos hacer para que se mueva la aceptación? Y es uno de las características más importantes de los líderes, ¿no? Cómo pueden intervenir y hacer un cambio en ese estado de ánimo. Básicamente, para pasar del resentimiento a la aceptación, tenemos tres opciones que uno puede pensar lo más rápido, ir y encarar a la persona, ¿no? Que es lo que llamamos el reclamo. Eso está bien, pero no lo podemos confundir con recriminar, porque recriminar lo único que hace es que nosotros nos desahoguemos, pero no solucionemos nada. Es simplemente liberar presión, recriminarle a la persona, hiciste esto, hiciste lo otro, pero no estamos yendo a ninguna solución, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando hablamos de un reclamo es simplemente sentarnos a hablar con la persona hacia la que tenemos ese resentimiento y bueno, tratar de llegar a alguna solución, ¿no? A la conversación. Si nosotros le explicamos a la persona y la persona entiende nuestro punto, bueno, seguramente nos pida disculpas, agradecemos y se cierra el tema. Ahí llegamos a un cierre. También puede pasar que nosotros hablando con esa persona, la otra persona nos explique y digamos, acá hubo un malentendido, yo entendí otra cosa, disculpa, todo listo, cerramos el tema. Y también nos puede pasar que no nos pongamos de acuerdo, pero sí haya una especie de negociación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros negociamos, llegamos a algo en común y también eh, cerramos el tema. ¿Qué pasa acá? Lo que puede pasar es que, bueno, esto es como el camino feliz, lo que se dice, pero puede pasar que no lleguemos a ningún acuerdo ni nada por el estilo. Entonces, bueno, en esos casos, y nosotros capaz que tendríamos que reevaluar un poco la relación con esa persona, pero igualmente eso nos sirve porque estamos dando un cierre, ¿no? Después podemos pasar a otro paso. Si nosotros sentimos que lo que nos hizo esa persona es como algo como muy grande, ¿no? Algo que nos tocó mucho, podemos ir por la opción de perdonar. El perdonar no es que nos vaya a hacer olvidar lo que pasó, obviamente que no, pero sí
nos va a liberar de ese sentimiento, ¿no? Por eso se dice que cuando uno perdona, en realidad nos estamos liberando a nosotros mismos del sentimiento y no es tanto que se libere la otra persona. Y obviamente después tenemos el tercer escalón que, bueno, si consideramos que aún perdonando el daño es demasiado, demasiado grande, irreparable, bueno, podemos hacer una declaración y terminar con esa relación. Pero en cualquiera de los casos, como ven, se tomó una acción, ¿no? Para cerrar eso y justamente no quedarnos en el resentimiento. Y ahora voy a pasar a los otros dos. Aquí tenemos la resignación. La resignación es bueno, es cuando vemos que no vemos algún cambio o acción en el futuro, ¿no? Estamos como totalmente cerrados, no lo vemos. Y algo típico es bueno, que en el futuro no se ve espacio para cambios, ¿no? De la mano tenemos la ambición, que es justamente el contrario de la resignación, es cuando en el futuro vemos muchas posibilidades de acción y cambio. Entonces nosotros entendemos ahí el presente como una o varias posibilidades para construir ese futuro. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos ir de la resignación a la ambición? ¿Cómo podemos, si detectamos que algún equipo está resignado, cómo hacerlos mover hacia esa ambición? Obviamente, en el buen sentido de la palabra ambición, ¿no? Bueno, el primer paso podría ser entender más detenidamente, sentarse y ver bien por qué es que estamos pensando que no se puede, que no podemos hacer nada en el futuro. Muchas veces lo que pasa es que nosotros cuando examinamos eso, vemos que hay muchos fundamentos que capaz que no tienen sentido. Pero bueno, para eso tiene que haber como un análisis un poco más detallado, ¿no? Y en ese análisis se puede desprender otro camino que es el que nos demos cuenta que nosotros somos incompetentes. ¿Y qué quiere decir eso? Si somos incompetentes frente a algo, se nos va a aparecer el camino del aprender. Nosotros nos comprometemos a aprender y de esa manera vamos a cambiar las circunstancias, ¿no? Entonces es como una buena manera de movernos de la resignación a la ambición. Así que bueno, pasando un poco al siguiente tema, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hablar de la reconstrucción lingüística de emociones y estados de ánimo. Bien, para eso lo que vamos a hacer es un ejercicio que les voy a contar en breve, del cual me gustaría que participen todos o la mayoría, siempre que se sientan cómodos, ¿no? Que es lo importante. Entonces, un poco para contarles de qué va esto. La reconstrucción lingüística es poner en palabras una emoción que estemos teniendo. ¿Bien? Entonces, tenemos como cuatro pasos y voy a ir poniendo un ejemplo en cada paso, así lo podemos ir entendiendo mejor. Nosotros tenemos una emoción, entonces, bueno, cuando hacemos la reconstrucción lingüística, primero vamos a descubrir e identificar esa historia o experiencia que está atrás de esa emoción, ¿no? Entonces, voy a empezar con un ejemplo, ¿no? Algo muy, muy común acá en Uruguay, y hay gente conectada de otros países, pero capaz que escucharon del tema, y fue en el Mundial de Sudáfrica de fútbol, el papel que hizo Uruguay, ¿no? Nosotros en Uruguay hacía mucho tiempo que bueno, como que no teníamos alegrías relacionadas al fútbol, y ese mundial fue como un hito, ¿no? Como que eh, pasaron muchas cosas, el desempeño de Uruguay fue muy bueno, y eso en muchas personas y particularmente me generó alegría, ¿no? Entonces ahí aparece la emoción, ¿no? La alegría. Como segundo punto, entonces nosotros vamos a pensar, bueno, ¿cuál fue el evento detonador o la opinión más relevante si hablamos de un estado de ánimo, pero como ahora estamos hablando de una emoción? ¿Cuál fue el detonador
de esa emoción, en este caso la alegría, ¿no? Describir qué fue lo que pasó para que esa emoción aparezca. Y bueno, con este ejemplo lo que pasó puntualmente fue que llegamos a cuarto de final, algo que hacía mucho que no pasaba, y por otro lado como que en la gente, acá en Uruguay se vivió como muy fuerte eso, ¿no? Entonces como que hubo muchos festejos por muchos lados de las personas, ¿no? Entonces después pasamos al tercer paso, que es listar todas las opciones derivadas de esta narrativa. O sea que nosotros lo que hacemos acá es opinar sobre ese evento que detonó la emoción. ¿Qué nos parece eso? Entonces, bueno, yo puedo decir, bueno, mira, en realidad, sí, Uruguay, lo que yo opino es que Uruguay jugó muy bien y superó ampliamente las expectativas que teníamos todos nosotros. Y por otro lado, nada, eso que la gente que salió a festejar, como que bueno, fue algo totalmente inesperado, ¿no? Yo opino eso sobre el tema. Fue tan inesperado como que a todos nos invadió ese sentimiento de alegría. Y después, por último, la predisposición a la acción, ¿no? Bueno, todo esto, como ya hablamos hace un ratito, nos predispone a la acción. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros actuamos o quisiéramos actuar a partir de lo que pasó? Entonces, bueno, yo puedo decir, sí, a mí, comparándolo con esta experiencia, me gustaría proponerme algo, lograrlo, ¿no? Hasta ese punto como hizo la selección y que genere como esas cosas en la gente que tengo cercana. Entonces, como básicamente ahí como que vimos cómo se van encadenando las cosas y de una emoción pudimos hacer una reconstrucción lingüística, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a lo que es una breve explicación, perdón, antes del ejercicio. Acá vamos a hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional la definimos como nuestra capacidad de identificar y reconocer nuestro mundo emocional y o en los demás. Entonces, por eso decimos que ser emocionalmente inteligente en este contexto es poder leer las emociones que nos afectan. Por eso, el ejercicio que vamos a hacer, y recién les mostré de la reconstrucción lingüística, ¿no? Y para acercarnos mejor a este concepto, también de Rafael Echevarría, vamos a ver cómo él define al ser humano. Entonces, él lo define como un complejo sistema basado en tres dominios básicos: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. El cuerpo es todo lo físico, todo lo que es la parte de los músculos, gestos, posiciones. Después tenemos la emoción, que son los sentimientos, la predisposición a la acción, las emociones y estados de ánimo. Y después tenemos el lenguaje. Son las conversaciones o pensamientos que tenemos con otros o con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos tres conceptos que están en nosotros, que habitan en nosotros, constantemente buscan una coherencia. Y les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Si yo me siento triste, voy a tener una corporalidad de una persona triste y mis pensamientos muy probablemente sean de pensamientos tristes, ¿no? De una persona triste. Si estoy alegre, mi corporalidad va a ser alegre y mis pensamientos también van a ser alegres. Lo mismo si yo tengo conversaciones tristes. Acá aparece por otro lado, ¿no? Tengo conversaciones tristes, mi emocionalidad va a acompañar a esas conversaciones tristes y mi corporalidad también. Y si tengo conversaciones alegres, me va a pasar lo mismo, ¿no? Si nosotros estamos pasando un buen rato así, nuestra corporalidad cambia totalmente. Entonces, por eso decimos que los dominios nos acompañan siempre todo el tiempo. Y también nosotros podemos ver acá que cuando vemos que como que no está esa coherencia, ¿no? Es como que ahí decimos, no sé si les pasó, pero decimos, esto no me cierra. Entonces, si yo vengo y les digo, hola, hoy me siento muy, muy feliz, muy feliz.
ustedes dicen, oh, pero este tipo, ¿qué le pasa? Como que es medio raro, ¿no? Este, entonces, bueno, si estos tres conceptos están tan ligados, lo que nosotros está bueno que aprendamos es a poder traducir uno al idioma del otro, ¿no? Entonces, con las palabras, describir la emoción y la corporalidad, con las emociones, identificar conversaciones y la corporalidad, y también identificar patrones corporales que van a dejar ver patrones de pensamiento y emociones, ¿no? Y acá es donde surge la reconstrucción lingüística de emociones. Poner en palabras emociones o estados de ánimo. Entonces, bueno, ahora lo que les voy a pedir es, como les comentaba al principio, tenemos el chat en Zoom, entonces nos vamos a tomar 2 minutitos para recordar una experiencia o un suceso que ustedes hayan tenido. Puede ser hoy, en esta semana, hace un mes, no importa el momento, pero bueno, recordar una experiencia o un suceso que ustedes asocian una emoción, ¿no? Y esa emoción lo que les voy a pedir es que la posteen en el chat, obviamente, el que quiera y tenga ganas. Por poner unos ejemplos de emociones, tenemos admiración, enojo, ansiedad, respeto, miedo, envidia, frustración, alegría, agradecimiento. Entonces, bueno, la idea es esa, acordarnos de algo que pasó, que nos hizo, nos despertó una emoción, ¿no? Y ahora, en base a eso que ustedes vayan escribiendo en el chat, vamos a hacer el ejercicio. Ahí tenemos agradecimiento, con un poquito de música, orgullo. No sé si el chat se puede ver en la pantalla, estoy compartiendo, pero bueno, estoy... Vamos a tomarnos un minutito más. Ansiedad, miedo, alegría y agradecimiento. Bueno, acá el Boya pone, se me ocurre una situación que fue una oferta laboral que generaba un cambio muy grande tras 9 años dedicados a la misma empresa. La misma generó primero alegría, también agradecimiento, mucha ansiedad, incluso miedo. Perfecto. Buenísimo, Boya, gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron ahí en el chat. Buenísimo. Entonces, bueno, acá vamos a hacer como este último ejercicio, tratar de hacer una reconstrucción lingüística, ¿no? De una emoción que pusieron. Entonces, me gustaría, yo voy al azar elegir a alguien. Obviamente si la persona quiere, genial, si no, pasamos a otra. Tania, vos que pusiste ansiedad, miedo, alegría, agradecimiento, ¿te gustaría que hagamos el ejercicio este? Dale, sí. Bueno, genial. Bueno, entonces, como paso uno, voy a correr la cámara. Yo no sé si ustedes ven mi cara ahí. Ahí va. Bueno, vamos entonces como a primer paso. Obviamente que esto que cuentes, nadie, yo que bueno, soy el que estoy con el webinar, nadie va a juzgar ni mucho menos nada, ni a dar una interpretación, ¿no? Simplemente la idea es que vos vayas contando, perdón, y vayamos haciendo esa reconstrucción.
Entonces lo primero que te quería pedir es si nos podés contar, si podés identificar esa experiencia o historia que pasó, que despertó, bueno, todas esas emociones, ¿no? Y bueno, más o menos lo que puso el Boya, que también estaba en un trabajo que hacía muchos años que estaba, y bueno, se me presentó la oportunidad de cambiarme, y bueno, como todo, me generó todas esas emociones, porque bueno, creo que todo cambio genera ese tipo de emociones, ¿no? Si bien buenos o malos. Claro, buenísimo. Bien, y vamos a pasar entonces al segundo punto. ¿Vos identificás algún evento detonador? Eh, no digo opinión más relevante porque eso sería un estado de ánimo y acá estamos hablando de emociones, ¿no? ¿Vos identificás algún evento detonador que te llevó a que se te despertaran todas esas emociones? Sí, yo creo que fue cuando me di cuenta que, por ejemplo, para este nuevo trabajo me tenía que abrir una empresa unipersonal, entonces la ansiedad y el miedo de todos esos trámites nuevos, ¿no? Que yo en ese momento no sabía hacer y era algo muy nuevo para mí. Y bueno, era la incertidumbre de no saber, ¿no? Cómo seguir. Bien, bien, buenísimo. Creo que el punto 3 está un poco ligado a lo que decías recién, ¿no? Em, Como qué es lo que opinás vos sobre ese evento que detonó las emociones, ¿no? Bueno, vos ahí contabas el tema de la ansiedad de los trámites, cómo dar ese paso. Y bueno, como último paso, la predisposición a la acción, todas estas emociones que tuviste, cómo pensás que te marcaron para tomar acciones, ¿no? Para decidirte cosas que hiciste a partir de ahí. Em, por ejemplo, creo que una vez que lo empecé a hacer, vi que era capaz, ¿no? Entonces, bueno, si bien me generó ansiedad y miedo, también me generó alegría y agradecimiento porque me di cuenta que era capaz. No sé si tiene Sí, algo que ver con lo que dijiste. sí, sí, claro, claro. Sí, tal cual. El tema bueno, todas esas emociones, cómo hicieron que te movieras y justamente que descubrieras, capaz que no es que no lo sabías, pero seguramente fue como bastante bueno para vos darte cuenta que eras capaz, como decías, ¿no? Ujú. Así que bueno, gracias. Y Gracias. bueno, por acá estaríamos cerrando el webinar. Un poco la idea de esto que estuvimos viendo es cómo nosotros podemos, primero lo importante que son los aspectos emocionales, obviamente para nosotros, pero también cuando estamos trabajando con equipos, eh, poder, poder darnos cuenta o tratar de movernos cuando nos sentimos que estamos, como vimos, en el resentimiento, ¿no? O en la resignación, o si vemos a un equipo así, a un equipo en el que trabajemos obviamente, como buscar maneras para poder movernos, ¿no? Con las maneras que vimos. Y después, bueno, esta reconstrucción lingüística, como cuando uno tiene una emoción, es una buena manera como para poder ver qué fue lo que fue llevando una cosa a la otra y cómo esas emociones aparecieron o estados de ánimo y a partir de ahí nosotros accionamos, ¿no? Decidimos hacer cosas básicamente. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Para mí fue un webinar un poco particular porque es un tema, eh, es un tema complicado, muy extenso. Resumirlo en un webinar a veces es difícil, pero bueno, espero que se haya entendido y que se lleve en algo. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, se desmutea y lo hace sin problemas.
No, nada, excelente, Juan. Buenísimo, Goya, gracias. Sí, por mi lado tampoco, estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, vos, Rafa, que estuviste leyendo antes, pero No, no, no. buenísimo. Bueno, así que también agradecerles por el tiempo, ¿no? Yo sé que es una hora que estamos todos trabajando, agradecer que se sumaron y también agradecer a Juanma que se sumó como observador. Nosotros entre, Juanma es un compañero de esta certificación, este, que bueno, la idea es que observemos a otro compañero para después darle feedback. Y también creo que Celeste andaba por ahí, una compañera de Argentina, así que buenísimo. Y bueno, muchas gracias de nuevo y voy a estar, ahí les dejo mis contactos por si alguien tiene alguna pregunta de la certificación, por ejemplo, o del webinar o lo que sea. Y ahí dejo el LinkedIn porque yo en todas las semanas posteo de qué voy a estar hablando. Si a alguien le interesa, la semana que viene también va a haber otro webinar, así que los invito a sumarse, obviamente. Así que bueno, gracias a todos y que tengan buenas tardes. Feliz día, que pasen bien.